Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más. Gracias por acompañarnos. El día de hoy tenemos al doctor Alejandro Hondo. Muchísimas gracias, doctor, por aceptar nuestra invitación. Es un honor tenerlo con nosotros. Y como le contábamos, pues la idea es hacerle ciertas preguntas que siguen una linealidad que pretendemos conocer de usted en el colegio, en el pregrado y en la docencia y a lo que se dedica actualmente. Entonces, nuestra primera pregunta es que nos hable usted un poco sobre usted, que nos cuente a qué se dedica, cuál es su énfasis. Ok, vale, bueno, primero que todo, muchísimas gracias por esta invitación. Es un honor para mí estar compartiendo este espacio con ustedes y pues que tengan curiosidad por mi vida y por mi desempeño docente, cosa que les agradezco. Pues bueno, como tú lo dijiste, mi nombre es Alejandro Hondo, mi nombre completo es Alejandro Oyono Hondo Méndez. Realmente mi apellido se pronuncia Hondo, pero vamos a decir, comodidad ambiental de mi familia tendemos a pronunciarlo como hondo. Por alguna razón la gente entiende más cuando tú dices hondo que hondo. Yo soy biólogo de la Universidad Nacional. Tengo un doctorado en ciencias químicas con énfasis en bioquímica de la Universidad Nacional, que hice en doble titulación con la Universidad de Niza en Francia. Entonces también tengo el título de doctor en ciencias de la vida y la salud, con énfasis en biología celular y molecular de la Universidad de Niza. Eh, Ingresé a la Universidad de Rosario justo terminando mi doctorado, casi que al día siguiente de mi sustentación de la tesis doctoral tuve la entrevista en la Universidad de Rosario y ya llevo, creo que en abril de este año van a ser 11 años trabajando en la Universidad de Rosario. Los 11 dedicados al programa de medicina, enseñar bioquímica al programa de medicina, y tal vez de unos 5 o 6 años para acá también enseñando bioquímica al programa de biología. Y más o menos hace unos, tal vez 2 años, soy el coordinador de la unidad de bioquímica en la Universidad de Rosario. La unidad originalmente hacía parte de la Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas, pero actualmente hace parte del Departamento de Ciencias Biomédicas de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud. Es básicamente. No sé, en términos de investigación, te puedo pues, contar también. Hago parte del grupo de investigación clínica de la línea de investigación en bioquímica translacional y medicina genómica y dirijo el semillero de investigación en bioquímica, cáncer y radiobiología civil. Gracias, doctor. Ahora nos gustaría que pudiera hablar un poco de cómo era usted en el colegio. ¿Cómo era yo en el colegio? Wow, interesante pregunta. Yo creo que yo encajaba en el concepto más o menos tradicional de nerd. Era un estudiante pues dedicado, no me costaba mucho aprender las cosas, con poner atención en clase tenía suficiente para tener unas buenas calificaciones. Era en general juicioso con mis entregas de trabajos y tareas, excepto con las tareas que me parecían muy repetitivas. Por ejemplo, no sé, yo recuerdo mucho que en noveno tenía muchos problemas con mi profesora de matemáticas porque a ella le encantaba un libro del Colegio Cafán de Matemáticas que hacía muchas veces, te proponía el libro muchas veces el mismo tipo de ejercicio y encima ella nos pedía como copiar todo lo que decía el libro en el cuaderno antes de hacer cada ejercicio, entonces con esas tareas sí me iba muy mal, no las hacía nunca, me daba mucha pereza. Tal vez un poco contrario al concepto clásico de nerd, me iba bien en general en la actividad física y en el deporte y ese tipo de cosas, entonces pues digamos que tampoco sentía tanto sí, estigma, vamos a decir, que se le da muchas veces a muchos buenos estudiantes que no les va tan bien en la actividad física. Eh, Era bastante tímido, aún lo soy bastante, no tenía, digamos, una actividad social muy grande, pero tenía muy buenos amigos. Y hacia el final, sobre todo del bachillerato, construimos con algunos de mis amigos un grupo de juegos de rol. Entonces jugábamos mucho Dungeons and Dragons y juegos de este estilo con mucha dedicación. Perfecto, doctor. Y hablando un poquito más de la segunda, digamos, etapa de la vida, ya cuando uno entra a la universidad,
¿Por qué razón decidiste estudiar biología y, por ejemplo, no biología marina? Es una súper curiosa pregunta porque de hecho yo quería estudiar biología marina. Digamos que siempre desde muy pequeño tuve mucha afinidad por los animales. Un recuerdo muy bonito que yo tengo de mi infancia es que mis papás nos llevaban a mi hermano y a mí. Yo tengo un hermano y dos hermanas, pero recuerdo mucho que nos llevaban a mi hermano y a mí, pues por la época y por la edad, a la Luis Ángel Arango. Digamos que estamos hablando de épocas en las que no había ningún acceso a Internet, que si tú querías un libro, tenías que ir a la biblioteca por él. Mis papás nos llevaban simplemente a leer. Íbamos los domingos a leer, nosotros podíamos escoger los libros que quisiésemos leer y yo siempre escogía libros de animales. Me encantaba averiguar sobre los guepardos o los chitas porque eran tan rápidos y las gacelas y cómo hacía una gacela para escapar de un guepardo y buscar animales raros, cosas de inteligencia de los delfines. Me la pasaba leyendo de animales y siempre tuve como esa afinidad. Tuve un momento hacia comienzos del bachillerato en el que dije, tal vez quiero ser arquitecto, porque me parecía como bonito diseñar y construir, pero rápidamente mis cursos de dibujo técnico me quitaron esa gana. Y pues ya cuando llegué al momento de escoger carrera, justamente pensando en mi afinidad por los animales, particularmente por los cetáceos, dije, yo quiero estudiar biología marina. Yo me presenté a la Tadeo, a la Universidad Jorge Tadeo Lozano, que es el único programa de pregrado de biología marina en el país, hasta donde tengo entendido. Pero justamente cuando estaba en esa época o en esos procesos de presentarme a universidades, se graduaba de la Tadeo la hermana de una muy buena amiga mía del colegio. Y ella me dijo, si quieres estudiar biología marina, no te inscribas en la Tadeo, no porque sea una mala carrera, sino porque vas a terminar con un perfil muy restringido como biólogo marino. Yo te aconsejo que estudies biología general y hagas una maestría en biología marina. Me pareció un consejo sensato y lo seguí, entonces me presenté a los Andes, me presenté a la Universidad Nacional, pasé en las tres y al final por unas cuestiones del servicio militar, porque yo había sido seleccionado para prestar servicio militar en la policía, en los Andes me exigieron reservar el cupo. En la nacional me dijeron básicamente siga el proceso y cuando llegue el momento de ser reclutado, pues que sus familiares pasen una carta para la reserva de cupo. Tuve no sé si se puede llamar buena fortuna, vamos a decir, el movimiento de suerte de que cuando llegué al momento del reclutamiento, llegamos 330 personas para 300 cupos. Y entonces empezaron a seleccionar menores de edad, porque en esa época menores de edad podían prestar servicio militar, entonces decían, bueno, ustedes váyanse para la casa, los que eran muy bajitos, váyanse para la casa, y finalmente preguntaron quiénes estaban inscritos a la universidad, y yo tenía mi maravilloso carnet de la Universidad Nacional, y lo presenté, me mandaron para la casa, y ahí seguí estudiando en la Nacional. Y paradójicamente avanzando en la carrera, tomando diferentes cursos, empecé a sentir una gran afinidad por cosas como la biología celular, la biología molecular, no tanto la bioquímica, paradójicamente, pero, y en cambio estas cosas como muy relacionadas, no con los animales, y digamos como los grandes animales siempre me han parecido fascinantes y todavía, pero era más como el detalle de los microorganismos en el agua y las algas y un poco la biología vegetal, como que no resoné tanto con eso. Entonces ahí me empecé a ir muy, muy, muy directo hacia la parte molecular. Originalmente biología celular y molecular, y ya más adelante me fui enamorando de la bioquímica. Gracias, doctor. ¿Y por qué no la medicina? Digamos que es una pregunta pues, que se le podría hacer a cualquiera que no estudia medicina, pero principalmente a la gente que estudia biología tiene razones particulares por las cuales no escoge la medicina como carrera. Mira que ahora que estoy trabajando con estudiantes de medicina y enseñando bioquímica, medicina, y que me he metido tanto como en esta bioquímica de las ciencias biomédicas y en el doctorado un poco, es una pregunta que me he hecho, como por qué nunca se me ocurrió estudiar medicina, pero la respuesta más honesta que te puedo dar es, no se me ocurrió, no me pasó por la mente, no fue algo que, digamos que estaba como tan focalizado a esto de los animales y entender la vida y sus curiosidades, que para mí era biología, biología. La medicina la he ido descubriendo
después. Y digamos, un gusto por la medicina y entender la belleza de la medicina lo he venido descubriendo después. Doctor, me causa curiosidad que dice que estudió en la Universidad de Niza. Queríamos saber cómo fue ese proceso, cómo llegó hasta ese lugar y también su proceso con el idioma, en qué momento lo aprendió. Ok, bien, eso también fue bastante simpático. Justamente terminando mi carrera en el programa de biología, yo tenía una profesora muy querida que la tuve en primeros semestres y después, de hecho, en primer semestre ya nos daba parte del curso de biología celular y molecular, que digamos en el pensum de biología de la nacional de ese entonces era asignatura de primer semestre. La profesora Clara Spinell. De hecho, ella fue una de las personas que me enamoró de esta parte celular y molecular de la biología. Y yo decidí hacer mis líneas de profundización en la carrera con ella. En el programa de biología, en la biología general, pues tú tienes una, digamos, disponibilidad de ramas de estudio muy grande. Entonces, cuando llegas más o menos hacia sexto semestre, ibas escogiendo en qué querías profundizar, y yo escogí profundizar en biología celular y molecular. Tomando los cursos con ella, una profesora muy amiga de ella, la profesora María Cristina Plazas, ella es básicamente la fundadora de una disciplina aquí en Colombia que es la física médica, que es la aplicación de la física a resolver problemas en medicina, particularmente en radioterapia. Digamos que el área más fuerte de la física médica es como desarrollos y seguimiento a tratamientos de radioterapia. Pero hay un área más grande relacionado con las radiaciones ionizantes, que es la radiobiología. Es como el estudio del efecto de las radiaciones ionizantes sobre los seres vivos. La profesora María Cristina quería desarrollar investigación en radiobiología en Colombia y contactó a la profe Clara Spinell para buscar unos estudiantes que quisiesen hacer trabajos de grado en ese área. Yo me postulé, me pareció supremamente interesante, tuvimos unas clases con la profe María Cristina y fue realmente muy bonito, me pareció un área, digamos, encantadora en esa combinación de algo que es tan destructivo como la radiación ionizante, cómo lo puedes usar en beneficio de los pacientes, entendiendo la biología detrás de eso. Entonces yo me postulé, empezamos a proponer unos proyectos de investigación alrededor, pero nos dimos cuenta que había muy poco conocimiento en Colombia de este área de la radiobiología. Entonces María Cristina le propuso al decano de ciencias de ese entonces de la Nacional que nos permitieran hacer unas pasantías para ganar algo de conocimiento. Originalmente la pasantía se pensó para Latinoamérica, pero finalmente María Cristina, por unos contactos que ya tenía, el profesor Didier Paul, que justamente trabaja con un organismo francés que es el Comisariado de Energía Atómica, él le ofreció unas becas para estudiantes. Al final tenían una beca, hicieron una selección entre 4 estudiantes que estábamos interesados. Para mi gran fortuna me escogieron a mí para hacer una pasantía originalmente de 6 meses en Francia. Básicamente yo esto me enteré después, cuando ya estaba en Niza. Lo que hizo Didier fue tomar las hojas de vida de los estudiantes y enviarlas a diferentes laboratorios asociados al CEA, al Comisariado de Energía Atómica, preguntando a quién le interesaba recibir un estudiante. Y el laboratorio al que yo llegué en Niza en ese momento era dirigido por Jacques Leblanc, que es un investigador francés que en un, digamos, desarrollo un poco inesperado de su vida hizo su doctorado en México. Entonces tenía una gran filiación por Latinoamérica y dijo, yo quiero tomar un estudiante de los que me proponen, y por mi hoja de vida me escogieron a mí. Y me dieron esta beca de la CEA, que era una beca supremamente generosa. Tenía muchos recursos para vivir muy bien en Francia, y la Universidad Nacional me pagó los tiquetes para viajar. Entonces, yo hice realmente mi trabajo de grado en Francia. Estuve 6 meses, después me prorrogaron la beca por otros 4 meses más. Hice toda la parte experimental de mi trabajo de grado en Francia, en Niza, y ahí me estaba dirigiendo el doctor Thierry Pourchet. Hacia el final de mi estancia, Thierry pues, me dijo que le había gustado mi trabajo y que quería hacer, pues, que yo hiciera el doctorado con él. Entonces me ofreció esa posibilidad originalmente de hacer el doctorado con ellos. Yo volví, sustenté mi trabajo de grado, me fue muy bien, me gradué, y ahí empezamos un proceso para buscar la forma de que yo pudiese ir a Francia a hacer el doctorado.
No fue tan fácil como yo pensaba, conseguir una financiación no fue sencillo. Y pues digamos que hay un requisito para las universidades francesas, y es que el estudiante doctoral debe tener una beca o el laboratorio le debe garantizar una financiación. Entonces ahí estuvimos buscando varias opciones. Digamos que ahí también fue una situación de vida un poco frustrante en el sentido de que tenía, y por eso les insisto mucho a mis estudiantes, no se fijen tanto en las notas, yo tenía muy buenas calificaciones de mi pregrado, me presenté a una beca también del Comisariado de Energía Atómica, había pasado todos los filtros, excepto un filtro muy curioso en Francia y era la edad. Yo tenía en ese momento más de 25 años y ellos tenían un filtro para becas doctorales de 25 años porque el sistema francés, no sé si eso ha cambiado, pero en ese entonces, digamos que no existía tanto este esquema de si tú pierdes una asignatura, pues repites la asignatura y entonces te atrasas un poco en el pensum, sino que allá te miran el promedio, o te miraban el promedio. Si perdías la asignatura, pero tenías el promedio sobre un cierto puntaje, seguías tu curso. Entonces, de alguna forma, tú podías equiparar la edad con el rendimiento académico. Un estudiante que tuviese un rendimiento académico bueno debía estarse graduando a una cierta edad y por eso terminaban ese límite de 25 años que yo superaba. Yo lo superaba porque a mí me fue muy bien en la universidad, pero digamos que yo hice un par de aplazamientos de semestre, uno justamente para tomar una decisión de si quería o no dedicarme al laboratorio o irme por la biología de campo, y otro justamente haciendo toda esta construcción proyecto de radiobiología. Entonces al final con Thierry dijimos, bueno, esto de la beca no va a estar tan simple. Yo me presenté al doctorado en la Nacional y pasé, y ahí consideramos la opción de la doble titulación. Y entonces presentamos unos proyectos de financiación de la Embajada de Francia y Colciencias, que son los proyectos ECOSNOR, que me permitían viajar, digamos, cada año a Francia a cumplir con los requisitos del doctorado en Francia y estar también en Colombia y cumplir con los requisitos del doctorado en Colombia. Ese fue básicamente el camino que me llevó a Francia. Bueno, tú me preguntabas por el idioma. Eso también fue bien interesante, porque cuando empezamos el proceso con la profesora María Cristina y con la profe Clara y con Didier, básicamente un día llegó Didier, me lo presentaron, lo conocí, una persona supremamente simpática, la primera persona que me hizo sentir bajito en la vida, porque yo creo que este hombre medía como 2 metros, bueno, después de mis primos que también son muy altos. Y él básicamente me dijo, ¿tienes la beca? Ya hicimos el diligenciamiento, tienes la beca, esto debió ser más o menos hacia enero, febrero. Tienes la beca, deberías iniciar clases en octubre en París, vas a tomar un par de meses de clases en París y luego te vas para Niza a desarrollar el proyecto de investigación. Las clases son en francés, sería bueno que hables francés. Ya, esta fue la exigencia de idioma que me hicieron. Yo evidentemente no hablaba francés, algo había estudiado en el colegio, pero ya no recordaba nada. Afortunadamente para mí, mi prima Juliana, hija de una de las hermanas de mi mamá, ella se fue con su mamá muy pequeña a vivir a Francia, como a los 8 años. Entonces ella habla un francés impecable. Y para mi fortuna, ella estaba en Colombia en ese momento porque se estaba presentando unas becas de cine en Cuba. Entonces ella me empezó a enseñar francés, estuvimos 6 meses trabajando juntos aprendiendo yo el idioma con ella y después hice un curso así como inmersivo de 1 mes en un instituto, 4 horas al día de francés y con ese francés me fui a iniciar mis cursos en Francia. Yo viajé hacia mediados de septiembre para más o menos aclimatarme en la vida, el cambio cultural y la cosa. Muy asustado porque cuando veía televisión francesa, TV5, entendía palabras sueltas, pero no lograba entender una frase completa. Dije, no voy a entender nada. Pero me sorprendió mucho que cuando llegué entendía suficiente y tenía las destrezas suficientes para comunicarme. Y ya pues estando allá y en esos 10 meses, pues perfeccioné bastante el idioma. Gracias, doctor. Usted nos hablaba de que suele decirle a los estudiantes que no se preocupen mucho por la nota. Hoy por hoy, ¿cuál cree que son esas habilidades que son más importantes? Yo creo que la habilidad más importante en particular para cualquier estudiante
pues digamos en general para cualquier estudiante, pero en particular para estudiantes de ciencias y de medicina, es mantener su curiosidad muy activa. Yo siempre les recomiendo, no pierdan su curiosidad, sean muy curiosos, háganse preguntas, traten de entender las cosas desde esa sensación que te produce el no entiendo esto, cómo puede funcionar. Pienso que el compromiso y la perseverancia son cualidades muy importantes. Y pienso que una que es absolutamente fundamental, y yo se lo he dicho a varios de mis estudiantes y a mis protegidos, es uno no aprende si no se equivoca. El aprendizaje está muy ligado al error, al cometer errores, al equivocarse. Porque lo que yo sé hacer, lo sé hacer. Pero lo que no sé hacer, solo logro aprenderlo intentando. Y cuando intento, me equivoco. Es inherente al proceso de aprendizaje. Yo creo que nadie aprende sin cometer errores. La universidad es como una incubadora, como un laboratorio en el que uno puede cometer errores en un ambiente protegido. Es más peligroso, digámoslo así, tiene mayores consecuencias cometer errores cuando ya estás ejerciendo tu profesión que cuando te estás formando, que hay un ambiente que te protege y ustedes tienen ambientes cada vez más protegidos para cometer errores. Entonces el consejo que yo más le puedo dar a un estudiante es equivóquense y equivóquense con gusto. Es decir, láncense a hacer las cosas. No quiere decir que se equivoquen intencionalmente. Traten de hacer las cosas lo mejor posible, y ese es el término, lo mejor posible, pero tengan presente que se van a equivocar y que necesitan equivocarse para aprender. Y muchas veces las equivocaciones se van a ver reflejadas en calificaciones. Está bien, está bien. Eso va mejorando con el tiempo y ustedes se van dando cuenta, y yo creo que ustedes mismos lo han vivido, que el promedio va mejorando con el tiempo si uno es juicioso y dedicado y justamente le va sacando provecho a esos errores que va cometiendo. Y al final, yo creo que 2, 3 años después de haberte graduado, a nadie le va a interesar qué promedio tenías. A la gente le va a interesar qué sabes hacer y cuál es tu ética personal y profesional en el trabajo. Entonces, tal vez mi mejor consejo es ese: equivóquense con gusto y desde su curiosidad. No pierdan la curiosidad, del gusto, la pasión por lo que están estudiando. Pregúntense por qué están estudiando lo que están estudiando, qué es lo que quieren hacer en unos años con eso, y conecten desde ahí. Perfecto, doctor. Y hablando un poco más, digamos, de todo este tema de las notas y de la importancia que uno como estudiante, pues a la verdad, sí, claro, son importantes, pero no hay que darles como tanta relevancia. Pues nos gustaría saber cuál fue el método de estudio que le funcionó, digamos, durante el pregrado y cómo es el método de estudio ahora, y digamos, cómo ha cambiado. Ok. Hmm. Digamos que, bueno, primero algo que tú decías, yo pienso que las notas son importantes. Son importantes en la medida en que te permiten varias cosas. Una es, pues, no podemos negar el medio en el que vivimos y, por ejemplo, el acceso a becas y a ciertas oportunidades, sobre todo académicas, están relacionadas con tu promedio. Pero yo pienso que una más bonita es justamente esa posibilidad de medirte en dónde estás frente a las situaciones, qué tanto has aprendido. Entonces la nota se vuelve justamente lo que es un resultado de un proceso de aprendizaje y te está determinando qué te falta, si tienes suficiente para seguir o necesitas revisar algunos aspectos para poder continuar el camino. Para mí esa es la importancia de la nota y siento que siempre lo ha sido. Tal vez la ventaja de que mis papás, tanto mi papá como mi mamá, sean educadores, hayan sido profesores, como que me ha ayudado a entender eso en el proceso. Yo nunca sentí en mi casa una presión por tener buenas calificaciones. Sentí un apoyo para tener buenas calificaciones y un apoyo para aprender y para avanzar en mi camino. Digamos que yo tenía a disposición una enorme biblioteca de mi abuelo, mis papás que estaban pendientes de lo que estábamos haciendo. Realmente había un ambiente en el que se le da mucho valor al conocimiento, al aprender, al entender el mundo. Y justamente mi método de estudio se relaciona con eso. Yo me acuerdo mucho y le he dicho a mi hermano varias veces, yo creo que yo soy docente por culpa de mi hermano, porque mi hermano es una persona absolutamente brillante. Y siempre que yo tenía una duda, tal vez, digamos, a las que yo más recurría a él eran mis dudas en matemáticas.
pero en general con muchas asignaturas, él no me explicaba las cosas. Esto le va a sonar familiar a varios de los que han tenido clase conmigo. Él me empezaba a hacer preguntas. Ok, ¿qué significa esto? O entonces, ¿esto para dónde va? ¿O esto cómo se relaciona con esto? ¿Cómo resolverías aquí? ¿Pero por qué de esta forma? ¿Por qué de la otra? Iba hilándome preguntas, me iba construyendo el concepto, me iba guiando en el camino para resolver el problema que yo tenía. Eso a mí me marcó para la vida. Totalmente, y ustedes lo saben, así enseño actualmente. Y paradójicamente cuando entré a Rosario al grupo de bioquímica, era la forma que ellos proponían de enseñanza basada en la pregunta, entonces conecté perfectamente. Y entonces mi método de estudio se volvió mucho eso, se volvió a entender el porqué de las cosas. Yo tengo una pésima memoria, pero una pésima memoria. Ustedes lo habrán notado también, se me olvidan los nombres de los estudiantes, se me olvidan los nombres de muchas de las moléculas en las que trabajamos en clase. Pero el entender los procesos, el entender cómo ocurren las cosas, el entender el porqué detrás de las cosas, es lo que me ayuda a mí a estudiar. A mí me cuesta mucho aprenderme las cosas de memoria. Yo necesito entender el porqué. Tal vez por eso me iba bastante mal en la universidad en cosas de sistemática y de clasificación, taxonomía. En estas que era como muy memoria, memoria, memoria. Lograba aprobar las asignaturas así como para cumplir, pero me costaba mucho trabajo. Pero cuando me meto detrás de las cosas, del tratar de entender, eso no funcionaba mucho. Entonces, algo que, por ejemplo, hago todavía, lo hacía en su momento, pero todavía lo hago, yo creo que ahora lo hago mucho más, es que cuando estoy aprendiendo algo, me imagino enseñándolo. Yo hago el ejercicio como de imaginar que le estoy explicando eso que estoy aprendiendo a alguien, en un seminario, en una clase, en una tutoría, pero se lo estoy explicando a alguien y eso me ayuda a ver cuáles son los vacíos de ese comprender que tengo en el proceso y entonces vuelvo, reviso, entiendo y eso me ayuda a construir. Mis tomas de notas son muy de mapas mentales, de conceptos, conectando con flechas. Mis cuadernos nunca fueron un buen material de estudio para mis compañeros porque creo que solo los entendía yo dentro de mis esquemas y mis flechas y mis cosas. Porque era un poco eso, como el tratar de entender. Para mí el tratar de entender es muy importante. Y también soy muy visual. Creo que eso también lo han notado ustedes en mis clases. Yo pongo imágenes y trato de conectar y explicar sobre las imágenes porque siento que el ver me ayuda también a entender mucho las cosas. Pero pues Gracias. digamos que, perdóname, Sí, como consejo a los estudiantes, lo que yo les diría es encuentren su método de estudio porque ese es el que me sirve a mí, pero no necesariamente le sirve a todo el mundo. Entonces es importante justamente uno indagar. Cuando yo realmente quiero aprender algo y yo pienso que ese puede ser un buen método para identificar tu método de estudio, hay muchas técnicas, pero yo pienso que un buen método es piensen en esas cosas que realmente les han interesado y que se han metido de cabeza a aprender o a entender y cómo lo han hecho. Eso que han hecho naturalmente, cómo lo han hecho y ahí seguro encuentran muchas bases de cuál es su forma, su mejor método de estudio. muchas gracias. Y pues la siguiente pregunta es, ¿cuál es la mejor parte y la parte más difícil de ser docente? Uf. La mejor parte, yo creo que es interactuar con ustedes, con los estudiantes y las estudiantes. Es sentir que tú tienes al frente un montón de universos diferentes, con gustos diferentes, con formas de aprender diferentes, con emociones diferentes. Tal vez algo que he aprendido mucho en mi proceso en el Rosario es el valor de las emociones en los procesos de aprendizaje. Entonces, justamente siguiendo el consejo que les daba, a mí me genera mucha curiosidad la gente. Me gusta observar a las personas, escuchar a las personas. Eso también pues está relacionado con mi forma de enseñar y por eso me gusta preguntar tanto. Entonces yo disfruto mucho eso. Para mí mis clases son momentos absolutamente fascinantes. Yo salgo absolutamente agotado de una clase, pero es porque siento que entregué todo lo que tenía, porque todos mis sentidos estaban ahí, porque o sea,
el solo hecho de estarles mirando la cara, incluso en estos grupos tan grandes de medicina en el que tú escuchas la voz de, o sea, no alcanza a ser el 10% de las personas en el salón, pero estar viendo los rostros de los demás y tratando de entender qué pasa por su mente y interpretando los gestos para ver si me entendieron y entonces darle un poco la vuelta a lo que expliqué para ver si la expresión se hace de más claridad. Eso lo disfruto muchísimo, al punto que incluso la investigación que hago en el Rosario la hago acompañada de estudiantes. Digamos que si ustedes miran mis proyectos de investigación, en todos participan estudiantes de posgrado y de pregrado, y la mayoría los hemos generado en conjunto con estudiantes. Yo admiro la curiosidad y la capacidad de crear de ustedes como estudiantes y disfruto mucho construir en conjunto. Eso para mí es absolutamente fascinante. Conocerlos un poco más allá de la clase y saber qué les gusta, qué no les gusta, saber un poco de sus vidas, eso también lo disfruto muchísimo. ¿Qué es lo más difícil de enseñar? Yo creo que es un reto que es bonito, que para mí, digamos, en un comienzo fue difícil, que he ido trabajando, que todavía me cuesta, pero que también disfruto. Es algo que me enseñó uno de mis senseis de Aikido, que es un arte marcial que yo practico desde hace mucho tiempo. Cuando yo me acercaba al cinturón negro y empezaba a tener mis experiencias de enseñar Aikido, este maestro, este sensei, que es de hecho el sensei de mi sensei, que es italiano, Domenico Zucco, él me dijo un día, ten en cuenta que uno no debe enseñar lo que sabe, uno debe enseñar lo que las otras personas necesitan aprender, pero nadie puede enseñar lo que no sabe. Y a mí esa frase me marcó, y yo creo que ha sido un reto bonito, y es un reto bonito de la enseñanza, porque, por ejemplo, cuando yo me paro frente a un grupo de estudiantes de medicina, o frente a un grupo de estudiantes de biología, o en algunas interacciones que tengo con estudiantes de ingeniería biomédica, yo sé que mi enseñanza no puede ser igual, porque los estudiantes que están al frente mío no necesitan aprender lo mismo. Así estemos hablando de bioquímica. Y uno diría, pero pues son las mismas vías, glicólisis, gluconeogénesis, síntesis de lípidos, al final vas a hablar de lo mismo, pero el enfoque, el interés, la mirada cambia. Y entonces construir una clase que esté acorde a los intereses y necesidades de cada de los estudiantes que estén al frente mío, ese me parece que es uno de los retos más grandes que tengo como docente. O cuando tienes una sesión de resolución de dudas, entender ese estudiante que tienes al frente y lo que me preguntaban ahorita, cómo aprende, cómo entiende y tratar de modificar mi forma de enseñar para que lo entienda o ella, me parece que es un reto grande. Una que me imagino que es de alguna forma un común denominador, pues esta pandemia y la enseñanza por métodos de acceso remoto o virtuales, esto ha sido fuerte. Entre otras cosas por eso, porque siento que pierdo ese contacto que tanto me gusta con los estudiantes, porque muchas clases se convierten en discusiones con unas voces que resuenan detrás de pantallas negras con nombres en blanco, que aunque es entretenido y yo siento que hemos logrado clases de muy buen nivel de todas formas, falta algo, para mí me falta como esa conexión. Sí, yo pienso que tal vez es eso, tal vez el sentir o la frustración de que algunos estudiantes ver que se esfuerzan mucho y tú tratas de ayudarles, pero no logran como superar ciertas dificultades en algún momento, es también un reto fuerte, como entender que al final es una responsabilidad compartida contigo y con tus estudiantes, que tú no puedes lograr, aunque quisieras que todos, por ejemplo, aprueben una asignatura o que todos entiendan a profundidad los conceptos como que a veces te gustaría. Y tal vez uno de los retos más grandes es entender que no siempre el estudiante necesita aprender y dominar los conceptos con la profundidad que a uno le gustaría. Creo que esas son mis grandes dificultades en la docencia. Muchas gracias, doctor. La siguiente pregunta es, ¿podría contarnos alguna experiencia chévere, chistosa o representativa que haya tenido dando clase?
Dando clase. Yo creo que son muchas, son muchas. Tal vez una que en su momento no fue chistosa, pero ahorita cuando la recuerdo me parece tal vez la experiencia más sui generis que yo he vivido como docente. Eso ocurrió hace muchos años. Yo estaba empezando en el Rosario. Yo creo que yo llevaba tal vez 2, máximo 3 años enseñando. Todavía estaba el antiguo pensum de medicina. Con la profe Lilia teníamos una asignatura, pues yo no sé si a ustedes les han contado la historia, pero en el antiguo pensum bioquímica realmente eran 3 asignaturas, los 3 primeros semestres. La tercera, bioquímica 3, era alteraciones del metabolismo en enfermedades. Y la clase se daba para un solo grupo, digamos, la división por grupo se hizo mucho después en el pensum y pues el nuevo pensum. Entonces teníamos grupos siempre como de 90 estudiantes en los auditorios del tercer piso, dictando la clase, y la clase la dábamos en conjunto la profe Lilia y yo, que además era fascinante para mí dar clases con ella hacía el tiempo. En una clase estábamos al final de la clase, ya los estudiantes estaban saliendo del salón, unos estudiantes me estaban haciendo unas preguntas, a la profe Lilia otras, estábamos sobre la tarima, los dos, resolviendo dudas, y de pronto yo veo como por un rabillo del ojo que algo pasaba al fondo del salón y levanté la mirada y había 2 estudiantes literalmente peleándose a golpes en el salón de clase. Yo no sé a mí qué me dio, o sea, yo recuerdo la descripción de la profe Lilia que me dice, tú saltaste como una gacela por encima de los asientos y llegaste hasta allá en un segundo, a separarlos evidentemente. Pero fue tan inverosímil la situación de yo estar separando 2 estudiantes que se estaban peleando en el salón de clase. Fue realmente un momento, no sé, extraño, y yo sujeté a uno de ellos y el otro se lanzaba por encima mío a golpear y trataba también de separarlo, y los compañeros como que miraban, pero como que intervenían como que no. Al final me tocó llevarme a uno fuera del salón y sentarme a hablar con él para entender qué era lo que estaba pasando. Pero yo decía, yo jamás me imaginé que esto me iba a pasar en un salón. Yo creo que yo, de todos los escenarios que pensé de problemas que podía tener en una clase, jamás me imaginé que iba a tener que separar a 2 estudiantes confrontándose físicamente en una clase. ¿Qué más te puedo contar así como de anécdotas chistosas? Recuerdo una que es una anécdota muy bonita, tal vez de mi primer semestre, segundo semestre en el Rosario. Estaba en la asignatura de Bioquímica 2, que era metabolismo, explicándole a los estudiantes justamente ictericias, como temas relacionados con ictericias. No, fue Bioquímica 3, ahora que me acuerdo, porque era ictericias. Y estábamos hablando del kernicterus y de los inconvenientes que tiene en un recién nacido que la bilirrubina no conjugada logra atravesar la barrera hematoencefálica y demás. Y una estudiante que yo recuerdo mucho porque en mi primera práctica, cuando yo entré al Rosario, que fue como en abril del 2010, mi primera práctica, la primera práctica que acompañé, que era con otros profesores, fue pues de Bioquímica 1, de estructura y función de aminoácidos, era esa práctica, titulación de aminoácidos. Y esta estudiante estaba ahí como muy presente y me hacía preguntas, y yo me sentía como un poco confundido con algunas de esas preguntas porque era como de mucha aplicación biomédica que yo no dominaba en su momento. Y pues yo le tuve que confesar que no sabía, así con pues toda la sinceridad del caso. Y esto fue un año después. Esta misma estudiante, estábamos discutiendo este tema de ictericia, y ella se me queda mirando y me dice como, tú has aprendido un montón de medicina, ¿no? Y fue supremamente satisfactorio, pero supremamente satisfactorio justamente frente a esto que les contaba, del poder hacer esa docencia que necesitan tus estudiantes, y de darme cuenta que, que la podían lograr, que más que tu formación es como hacia dónde diriges tu enseñamiento, tus enseñanzas, que logras transmitir a tus estudiantes. Pero obviamente yo me puse rojo como un tomate y eso le causó risa a todos los que estaban presentes en ese momento. Es un momento que pues, yo sé que no es muy gracioso, pero a mí me genera como un recuerdo muy bonito de mi experiencia en el Rosario. ¿Qué más puedo recordar yo así como de
de situaciones anecdóticas en clase. No sé, estoy pensando que tal vez soy un profesor demasiado serio. Porque no recuerdo como tantos momentos de jocosidad. Digamos como de situaciones así de que me hayan sacado de lugar. Pero en general han sido momentos muy bonitos la enseñanza en el Rosario. En ese proceso, digamos, doctor, de la enseñanza, y hablando un poco más del semillero, ¿cómo ha sido la experiencia? Digamos, usted fue pionero en el semillero, ¿cómo ha sido la experiencia? ¿Y cuál ha sido el reto más grande desarrollando el semillero? Wow. Realmente no, mi semillero surge por iniciativa de los estudiantes. Digamos que el semillero de bioquímica ya existía antes de que yo entrara a la Universidad del Rosario. La profe Lilia dirigía como la parte más fuerte del semillero de hipoxia perinatal. Cuando yo entré, pues tal vez un par de años después de haber ingresado, un grupo de estudiantes se acercaron a mí y me preguntaron que si yo tenía un semillero, que yo sabía que yo investigaba en cáncer, que a ellos les parecía muy interesante la investigación en cáncer, querían saber cómo se hace investigación en cáncer, y me preguntaron que si yo tenía un semillero, yo les dije que no, pero pues que podíamos empezar a trabajar juntos y construir uno. Empezamos a formarlo, el grupo llegó a ser un grupo muy grande, de unos 30 estudiantes, pero fundamentalmente lo que hacíamos era revisión de la literatura sobre artículos de investigación en cáncer. Y pues yo fui sintiendo un desgaste en el grupo, que era evidente, el grupo era de 30 y fue pasando a 25, 20, 15. Entonces hice una reunión con ellos y les pregunté qué pasaba. Y pues me dijeron algo que en su momento debió haber sido obvio, pero y es que ustedes en su carrera de medicina y en general, cuando uno está estudiando en la universidad, está leyendo constantemente de muchas cosas. Y el semillero era como otro espacio más para seguir leyendo. Entonces se volvía como muy desgastante. Y realmente ellos tenían la curiosidad de cómo es el trabajo de investigación. No de leerlo, sino de hacerlo, de verlo. Y entonces ahí decidimos que íbamos a hacer pues, algunas actividades en el laboratorio. Entonces dije, bueno, hagamos nuestras reuniones, revisamos algunos artículos muy en su parte metodológica para que ustedes entiendan las bases y nos metemos al laboratorio y hacemos un par de cositas. Ahí empezamos a hacer unos experimentos muy sencillos de respuesta de las células a la radiación ionizante y fue muy bonito porque fue justamente conectar con esto de la curiosidad. Al ver cuál empezar a tener unas ciertas herramientas para hacer investigación, este grupo de estudiantes empezó a un poco a preguntarse qué se podía hacer con esto. Y entonces empezamos a indagar ya en el proceso de construir un proyecto de investigación, de plantearnos una pregunta a la que nuestros experimentos estuvieran dirigidos a resolver. Y entonces ahí empezamos a construir un proyecto de investigación, construimos uno muy sencillo al comienzo, que fue madurándose, que se fue perfeccionando y llegó a un punto en que dijimos, este proyecto amerita buscarle financiación, además porque no teníamos los recursos para ejecutar la idea que se había planteado ahí en el laboratorio, entonces dijimos, vamos a buscarle financiación. Nos presentamos a las convocatorias internas del Rosario, que son las convocatorias en las que participan todos los profesores e investigadores, y nos financiaron. Y esto fue realmente muy bonito, muy motivante para los estudiantes, muy conmovedor para mí verlos como con este gusto de esto que hicimos. Fue digno de ser financiado compitiendo con proyectos de investigación de investigadores reconocidos de la universidad. Y ahí empezamos a desarrollar el proyecto y llegó lo que yo siento que para mí es el reto más grande del semillero y es llevar a estudiantes de pregrado que no tienen el tiempo para estar a tiempo completo en un laboratorio a desarrollar proyectos de investigación de ese nivel, que requieren de casi que un tiempo completo en el laboratorio, de preguntas de investigación que son pertinentes, que pueden llegar a resultados que pueden ser publicables y que de hecho han sido publicados algunos de ellos. Entonces, digamos que el semillero se fue construyendo alrededor de esto, de esta capacidad de construir, incluso de obtener financiación. Es un semillero que para mí, digamos, yo les dije a los estudiantes desde el comienzo, este no es mi semillero, este es su semillero y yo les hago un acompañamiento y una asesoría. Entonces, si tú miras la dinámica actual de mi semillero,
Digamos que ahorita por pandemia hay un par de cositas que hemos tenido que cambiar, pero en general funciona así y es toda decisión que se toma en el semillero la tomamos todos los miembros del semillero. Hay un coordinador que es estudiante o coordinadora que es estudiante que ayuda a organizar el trabajo, pero las decisiones las tomamos en conjunto. Incluso si van a entrar nuevos miembros del semillero, los procesos de selección que tuvimos que hacer, porque al comienzo del semillero entraba el que quería, el que me buscaba y me decía, yo quiero ser parte del semillero, yo le decía, hagan. Llegó un momento en que ya la capacidad del laboratorio no nos permitía recibir más estudiantes, que como es un trabajo de dedicación de estar en el laboratorio, de cultivar las células, que consumen reactivos, pues no podía permitirme tener, digamos, más de 20 estudiantes. Entonces ahí dijimos, tenemos que hacer procesos de selección, pero los procesos de selección los hacemos en conjunto todos los miembros del semillero. Construimos nuestros criterios de selección, construimos las preguntas que se van a hacer, todo el proceso es en conjunto con los estudiantes. Yo les dije aquí, yo no quiero ser yo quien tome las decisiones, las hacemos entre todos. Eso es, pues también es un reto muy, muy bonito, es muy satisfactorio, pero pues también implica que el ritmo de trabajo del semillero va al ritmo de trabajo de los estudiantes. Y a veces ese ritmo de trabajo no es suficiente como para cumplir con los requisitos de proyectos, sobre todo con financiaciones, digamos, externas al laboratorio. Entonces ahí toca entrar algunas dinámicas que para mí no son tan fáciles de estar como arreando a los estudiantes y como, bueno, ¿qué pasa aquí? Pero siento que he tenido un gran apoyo de estudiantes absolutamente brillantes que han organizado a construir esa dinámica del semillero que funciona muy bien. Estudiantes que yo estoy seguro que ya egresados, varios que ustedes han conocido, Andrés Patiño, Pilar Hernández, que han metido muchísima fuerza al semillero, Margarita García, han sido estudiantes. Y ahora, porque ellos continúan apoyando el semillero, increíbles. Karen Cepeda, que es, yo creo que la mamá de este semillero, porque ella le puso orden como estudiante a muchas metodologías. Gracias a ella esto funciona como funciona. Eso ha sido muy, muy bonito. ¿Qué siento yo que es el reto más grande para mí? Pues hay una expectativa de publicación en los estudiantes que en muchos casos es grande, aunque una de las primeras cosas que yo les digo es, este es un semillero que surgió de la curiosidad de cómo hacer investigación y para qué hacer investigación, y su objetivo fundamental es que ustedes aprendan qué es hacer investigación en cáncer, las diferentes etapas. No es publicar, publicar es el resultado de todo un proceso. Pero yo sé que esa expectativa existe y es un reto lograr llegar ahí sabiendo que está el trabajo, que están los resultados, pero que a veces los tiempos no nos dan. Digamos, el tiempo que ustedes duran en el semillero y el tiempo que toca tener los resultados y escribir el artículo y sacar la publicación, a veces no coinciden. Entonces a veces me queda un poco esa frustración de estudiantes muy, muy buenos que han metido la ficha enormemente al semillero, que no han logrado graduarse con ese producto de este es mi artículo. Esa en algunos casos ha sido como la situación más dura para enfrentar para mí en el semillero. Gracias, Doc. Y digamos que para darle un poquito el cierre a esta sección de consejos que indirectamente ya le has dado respuesta a muchas de las preguntas que teníamos. Y para pues, la última que hicimos es, ¿qué harías diferente si estuvieras de nuevo en la universidad? ¡Wow! ¿Qué haría diferente si estuviera de nuevo en la universidad? Creo que haría dos cosas diferentes. Una es organizar mejor mi tiempo. Digamos que una de las cosas que a mí me dio muy fuerte del paso del colegio a la universidad es darme cuenta que la universidad tenía que estudiar. Es decir, que solamente poner atención en clases y hacer mis tareas o trabajos extra no era suficiente. Entonces yo siempre fui un estudiante, digamos, un poco procrastinador, que dejaba las cosas para último momento, que estaba estudiando en los últimos días antes del parcial o haciendo muchos de los trabajos grandes los días antes o semanas antes de la entrega. Y siempre sentía como esa presión de, yo debía empezar a hacer esto con mucho más tiempo, además porque odiaba trasnochar. Jamás me trasnoché estudiando, era incapaz de hacerlo. Sí me trasnoché muchas veces haciendo trabajo, además porque en biología tú tienes que entregar gran cantidad de informes y de trabajos y de cosas.
Eso sí me trasnoché mucho, estudiando era incapaz. Yo a las 11 de la noche ya, yo podía trasnocharme haciendo cualquier cosa, pero estudiando a las 11 de la noche ya tenía sueño. Y me iba a dormir y me iba a dormir. Entonces eso un poco lo cambiaría, distribuir mejor mi tiempo. Algo que cambiaría en términos de anticiparlo, porque lo hice en la universidad, es involucrarme más en los procesos de representación estudiantil. Digamos, como les decía, yo en la universidad fui, así como era en el colegio, un estudiante dedicado que estaba, o sea, yo tomaba las asignaturas que tenía que tomar, hacía los trabajos que había que hacer, estaba como muy en mi cosa académica. No me involucré, por ejemplo, nunca estuve en la universidad en un semillero de investigación. Hice algunas monitorías, digamos, hacia el final de la carrera y me lancé como representante estudiantil hacia el final de mi carrera. Y eso tuvo que ver con un momento de mi vida que, si me permiten, y yo sé que me estoy desviando completamente de la pregunta, pero digamos que fue muy bonito para mí. Y yo se los comentaba antes, y fue hacia sexto semestre cuando uno tenía que tomar la decisión de qué profundización querías hacer. Yo ahí pues ya sentía este feeling fuerte por la biología de laboratorio, por la biología celular y molecular, pero sabía que había llegado con un background de querer ser un biólogo de campo, un biólogo marino, y quería realmente vivir la experiencia de trabajar la biología de campo. Así que decidí aplazar semestre y hice un programa que yo no sé si todavía existe, no lo he vuelto a escuchar mencionar, que se conocía en ese entonces como Opción Colombia. Opción Colombia era un programa que existía con varias ONGs, pues Opción Colombia era una ONG, pero había varias que ofrecían programas similares, y era que tú aplazabas un semestre y te ibas a ejercer tu carrera, pues lo que llevabas de cursado de tu carrera, a un área rural en el país, como para vivir la experiencia de la ruralidad del país y ayudar a diferentes zonas que tenían poco acceso a profesionales a hacer trabajos. Yo me inscribí en ese programa para hacer unos trabajos de investigación en biología de campo con un par de compañeros, una gran amiga, que después fue mi pareja por unos buenos años. Y pues por giros del sistema, digamos que esta ONG en la que yo participé aportaba profesores a colegios y a algunos jóvenes para hacer investigación. Nosotros íbamos a hacer investigación originalmente, pero por algunos giros terminamos enseñando. Yo terminé en una escuela rural, en un caserío que se llamaba El Rubí, que quedaba por allá, digamos, sumergido en el parque, en la Reserva Natural de la Macarena, al lado de un caño que se llamaba El Perdido, para que se hagan una idea más o menos de qué tan cerquita estaba eso. Eran como llegar a la Macarena, al pueblo de la Macarena, y tal vez unas 8 horas en canoa hasta El Perdido y ahí al Rubí. Y para mí fue una experiencia muy impresionante porque fue la primera vez en toda mi vida en que me di cuenta que en este país había conflicto armado. O sea, como una cosa vivencial, no como lo que escuchabas en los noticieros. Y en este caserío en Rubí, ahí muy cerca debía haber un campamento guerrillero, porque tú veías a la guerrilla moverse en el campamento. Ahí me tomé como mucha conciencia de esto, tomé mucha conciencia de los diferentes matices que tiene este país y que tiene el conflicto armado en nuestro país. Y digamos que en su momento yo era de los que pensaba como es que a la guerrilla hay que acabarlos y hay que matarlos a todos. Y ahí el vivir, el verlos, el compartir con muchas de estas personas y las personas del caserío me hizo tomar conciencia de que al final todo se trata de personas que asumen posiciones diferentes y que llegan a hacer cosas incluso horribles e impensables, pero siguen siendo personas. Y en ese momento me di cuenta que yo debía involucrarme más con procesos un poco más sociales y no solo en mis asignaturas en la carrera. Incluso como biólogo podía hacerlo, y entonces cuando volví me lancé como representante estudiantil y fue una experiencia increíble porque además pudimos construir el Consejo de Estudiantes de Biología que no existía. Se habían hecho varios intentos pero no habían funcionado, y este consejo perduró, creo que todavía existe, en que nosotros logramos construir en esa época, y pues me involucré más como en monitorías y cosas. Y entonces sí, si pudiese volver a la universidad tal vez empezaría a hacer eso antes, e involucrarme más en actividades extracurriculares,
en vivir más las oportunidades que te da la universidad. También en la universidad, en esos últimos semestres, descubrí el Aikido. Y si volviese a la universidad, tal vez hubiese entrado a practicar Aikido desde los primeros semestres. Creo que eso sería. Y de pronto el mismo consejo que les daba a ustedes, como permitirme más equivocarme. Yo era como perfeccionista, no perfeccionista porque me guste que las cosas estén impecables, sino más de esa perfección que viene del miedo a cometer errores. Creo que si volviese a la universidad me arriesgaría mucho más a cometerlos. Gracias, doctor. Ahora nos gustaría saber si hay algún profesor que usted admire en la universidad. En el Rosario. Sí, muchos. Yo creo que en general el cuerpo docente del Rosario es admirable. Hay profesores de muchísimo nivel en muchas áreas. Yo pues obviamente me muevo más en las áreas de las ciencias básicas, entonces conozco más a los de básicas que a los profes de clínicas. Sin duda alguna, la profesora que mayor admiración me genera es la profesora Lidia del Riesgo. Es una profesora que yo adoro, que es mi mentora, que es justamente quien me ha encaminado en este proceso de entender la medicina y de ver la medicina desde los aspectos bioquímicos y de enamorarme de la medicina como lo estoy ahorita. Ella fue la primera persona que confió en mí para este tipo de enseñanzas. Como les decía, cuando las bioquímicas estaban divididas en tres, la más médica de las bioquímicas era la bioquímica 3. Y la profe Lilia me escuchó hacer mi presentación doctoral. Ellos me pidieron en el grupo que les presentara mi tesis doctoral. Y cuando terminó dijo, tú vas a enseñar la bioquímica 3 conmigo. En ese momento yo decía, de las tres bioquímicas, la única que no me siento capaz de enseñar es la bioquímica 3. Y la profe Lilia me dijo, no, tú la vas a enseñar conmigo. Y fue una experiencia increíble. Yo he aprendido al lado de esta profe lo que ustedes no se imaginan. Ya es un vademecum de bioquímica, pero además de aplicación en medicina y además como persona, es una persona increíble, realmente increíble, de un humor fantástico, de una personalidad encantadora. Entonces, te admiro profundamente. Admiro también al profe Michel García. Yo lo conocí, de hecho, antes de entrar al Rosario, porque él estaba haciendo su doctorado en la Nacional, en el mismo grupo en el que yo estaba terminando el mío. Y pues siempre este hombre absolutamente impecable, de corbata, súper elegante, súper correcto en su forma de comunicarse con las personas. Y cuando llegué al Rosario, que tuve la oportunidad de compartir con él un par de actividades académicas, fue impresionante su claridad para explicar y su capacidad de usar medios didácticos y pedagógicos para enseñar. Me pareció impresionante, impresionante. Un profesor del cual aprender mucho. Un poco en la misma línea, admiro mucho el trabajo que hizo o que hace todavía el profesor Juan Fernando Cediel. Digamos que teníamos mucho más contacto cuando yo entré a la universidad en esos años, ahorita no tanto, pero digamos, más allá de su temperamento que es muy divertido por lo cambiante entre una persona supremamente eh, fuerte, digamos, a una persona también supremamente jocosa. Pienso que es una persona de una gran habilidad para explicar y también de una gran habilidad artística que sabe poner al servicio de la enseñanza de forma muy bonita. Un poco más hacia las clínicas, aunque no la he visto, digamos, en clase, pero que admiro su trabajo de investigación y de dirección, es a la profe Ángela Ruiz. Me parece una profesora brillante como pocas personas, de una claridad, digamos, en su mente de lo que quiere construir y para dónde va, que es muy impresionante, pero también de una apertura de mente, de una capacidad de ver oportunidades, de construir oportunidades, de fortalecer procesos, que es muy, muy impresionante, que es muy bonita. Realmente me parece una persona de admirar y cuando yo sea un investigador grande quiero ser como ella. Con esa visión que tiene también de liderazgo, que a mí me parece
pues sí, envidiable y admirable. No sé, puedo pasar por muchos profesores. ¿Tienen que ser del programa de medicina? ¿Puedo extenderme a otras áreas? Sí, claro que sí, doctor. Vale. Bueno, por ejemplo, de más de las áreas de rehabilitación, de fisioterapia, con las que he tenido más contacto últimamente por algunos proyectos de investigación, me parece una persona absolutamente admirable la profe Amparo Mogollón, pero así también una persona de una inteligencia, de una capacidad de impulsar proyectos y procesos enorme. Como vicedecana de investigación, me parece que hizo un trabajo absolutamente admirable, de impulsar la investigación en la escuela, impresionante también con un gran don de gente, una persona que combina algo que yo realmente quisiera para mí, y es una mezcla de una gran rigurosidad. O sea, con ella las cosas son claras, impecables, impolutas, y si algo no está bien, ella te lo hace notar y lo tienes que corregir y tiene que quedar perfecto, pero es una corrección que no bloquea los procesos, es una corrección que impulsa los procesos, es decir, tú sientes con ella el apoyo desde el momento cero, a veces incluso como que tú te piensas dos veces en decirle, tengo esta idea, porque sabes que en el momento que te la dices, sí o sí te tocó hacerla, porque ya no hay vuelta de hojas, es como subirse a un tren que no tiene freno, ya lo dijiste, ya te tocó hacerlo, pero sabes que va a quedar muy bien hecho y ella va a estar muy pendiente de que quede muy bien hecho. Me parece absolutamente impresionante en ella. Y un grupo de profesores muy jóvenes también del programa de fisioterapia con los que estoy trabajando ahorita, Jason Cucarian, Rosy Paola Cárdenas, Laura Rivera, que son es una mezcla de personalidades muy bonita, pero todo converge en profesores muy dedicados a sus estudiantes, a su hacer, a su saber hacer, y a aventurarse a hacer cosas que se salen de lo común, como por ejemplo investigación básica en áreas de la fisioterapia, meter estudiantes al laboratorio a trabajar con células para entender procesos de regeneración de tejidos en lesiones, trabajar con nanotecnología, por ejemplo, y ahí incluiría en mi lista de profesores a la profe Diana Rodríguez del programa de Ingeniería Biomédica. Son profesores que aman lo que hacen y se lo transmiten a sus estudiantes y les permiten y les construyen espacios desde muy jóvenes para que vean esas otras dimensiones de sus carreras que uno normalmente no vería en un proceso normal de cursar su pregrado. Son personas que admiro un montón. Se me quedan por fuera muchas, pero digamos que así rápidamente diría ellos. Gracias, doctor. Con esa pregunta cerramos lo que es la sección de pues, consejos y medicina. Y por último sería la parte personal y empezaremos con sabiendo si tienes algún hobby, qué haces en tus ratos libres, cómo manejas este tiempo. Ok, pues digamos que va un poco más allá de la dimensión de hobby, aunque ahorita el tiempo que le dedico parecería de hobby, pero digamos que es algo muy importante en mi vida, es la práctica de Aikido. Aikido, pues como les decía, es un arte marcial japonés de creación relativamente reciente, finales de los años 1800, comienzos de 1900, pero que tiene muy embebida mucho esta sabiduría y estos fundamentos de las artes samuráis. Entonces es un arte que me ha enseñado mucho y que me ha formado mucho en lo que soy como persona y como docente. Digamos que es algo a lo que le dedicaba mucho tiempo, ahorita no tanto como quisiera, y especialmente por pandemia, pero es algo a lo que le dedico pues bastante tiempo, y que si pienso en otra actividad diferente a mi trabajo profesional, el Aikido, definitivamente. Gracias, doctor. ¿Cuál es su libro y película favorita? Esta pregunta yo sé que suena fácil, pero para mí es muy compleja porque eso cambia mucho en el tiempo. Por dos razones. Primero, porque a mí se me olvidan las películas. Yo les dije que yo tenía una pésima memoria. Entonces yo me puedo ver una película 5, 10, 15 veces sin ningún problema. Es cuestión de dejar pasar unas semanitas, unos mesecitos, y ya la puedo volver a ver casi como si fuera la primera vez.
pero además porque según los estados de ánimo y cosas que estoy viviendo en el día a día, siento que eso va cambiando. Ahorita si me preguntaras cuál es mi libro favorito, digamos que me viene a la mente un libro que leí en la universidad que se llama Shibumi, que el autor es Trevanian. Es un libro que trata de un asesino que domina un arte marcial que se llama el beso desnudo, que consiste básicamente en que él puede convertir cualquier objeto a su alrededor en un arma letal. Ese libro a mí me impactó mucho porque, aunque es una, digamos, una novela como medio de aventuras policíaca, es un personaje, este personaje Shibumi, que es el nombre del enclave del asesino, es un personaje fascinante en todo sentido, es una persona también supremamente intelectual, muy erudita, muy sabia, pero muy conectado con la sensibilidad a un nivel en que incluso situaciones instintivas que los humanos hemos perdido, él las tenía muy presentes, como el tener una sensación muy presente de cuando alguien te estaba mirando o sentir a la gente más que verla. Un desarrollo digamos, de también hobbies y de situaciones paralelas en su vida muy fuerte. El personaje es espeleólogo, le gusta estudiar cuevas y hacer como expediciones en cuevas. De hecho, el capítulo más, paradójicamente más aburrido del libro es todo un relato de una de sus expediciones en una cueva y cómo se queda atrapado en, en un paso muy estrecho. Pero sí, siento que es un libro muy lleno de matices, de un personaje muy lleno de matices. Otro que estoy leyendo ahorita, que no he terminado, pero que es una autora que descubrí hace poquito y que me ha gustado mucho, el libro se llama Americana, que es de Chimamanda Ngozi Adichie, que es una autora nigeriana, feminista, que resalta el feminismo, pero el feminismo desde una visión multicultural, multiétnica y multicultural. Y como muchas veces cuando empezamos a cerrar las miradas desde ciertas ideologías o términos, terminamos construyendo las discriminaciones que creemos que estamos combatiendo. Entonces ya como que resalta mucho todo esto del feminismo, la multietnia, la multiculturalidad, el significado de la diáspora africana, de los descendientes, de los africanos nacidos en diferentes países africanos que han emigrado a otros países y lo que implica para ellos o sus descendientes. Pues que es algo que me toca mucho porque mi papá es de Guinea Ecuatorial, es africano. Entonces, de alguna forma también es un poco de mi propia historia que estoy, digamos, en este momento como analizando, reviviendo, reconstruyendo. Y a través de ese tipo de literatura también es un proceso muy bonito. Películas, películas. Complejo. ¿Cuál podría decir yo que es mi película favorita? Yo creo que por el impacto que generó por la forma en que llegué a ella, Matrix. Porque yo recuerdo que yo vi esta película sin tener absolutamente ninguna idea de nada diferente que se llamaba Matrix. Sí, yo fui al cine con quien era mi novia en ese entonces. No me acuerdo qué película íbamos a ver, pero ya no había boletas, y entonces empezamos a mirar qué están dando. A mí están dando esta de Matrix, ¿qué es eso? No, ni idea. Entramos. Entonces fue un descubrir, o sea, no habíamos visto ni siquiera los trailers, nada, nada, absolutamente nada. Entonces fue un descubrir muy impactante, como el viendo cómo la historia iba evolucionando y cómo se iba complicando y como toda esta trama que se vuelve muy filosófica alrededor. Me pareció muy chévere. Otra película que yo creo que es fascinante en sus diferentes versiones es Karate Kid. Las antiguas, pero también la del hijo de Will Smith me parecen películas muy, muy chéveres dentro del sentido también de cómo se construye el significado de las artes marciales como un proceso de crecimiento personal en esas películas. Eso me gusta mucho, como en contraposición a las películas de artes marciales en las que el protagonista destroza a la mitad del mundo
30 segundos además parándose en el centro de un grupo que lo ataca por todos lados, que eso es completamente inverosímil. Siento que Karate Kid es una visión mucho más realista y mucho más humana y mucho más centrada en las artes marciales, que me parece muy bueno. Doctor, y otra pregunta, ya para ir cerrando un poco. Usted nos comentaba que su papá es de Guinea Ecuatorial, ¿cierto? ¿Nos podría comentar un poco, digamos, cómo se fue ese proceso de venirse desde allá a Colombia y, digamos, todo lo que ha acarreado, lo que se ha descubierto, etcétera? Wow, bien, digamos que ese es un proceso digno de novela rosa Corintellado. Mi papá es originario de un pueblito cerca a Bata, digamos, Guinea Ecuatorial es un país muy chiquito en el Golfo de Guinea, muy, muy chiquito, es un cuadrito así como rodeado arriba por Camerún y digamos, a la derecha y abajo por Gabón y una isla un poco más arriba. Entonces, la capital de la región continental es Bata y la capital de la isla es Malabo. Generalmente los vuelos internacionales llegan a Malabo y luego te tienes que mover a la región continental. Mi papá es de la región continental, de un pueblo cerca a Bata que se llama Ebinayon. Él, digamos que muy pequeño, pues este país tiene una particularidad entre todos los países africanos y es que fue la única colonia española en África. Entonces ellos hablan español como idioma oficial. Actualmente tienen mucha relación con Francia, entonces también se habla francés como idioma oficial. Y la esposa del presidente slash dictador lleva como 40 años en el poder, es portuguesa, entonces también el portugués se considera idioma oficial en Guinea. Y está el Fang, que es como la lengua o el idioma, digamos, nativo de una parte de la población, digamos, nativa del país. Hay como dos familias lingüísticas que convergen en ese país tan chiquitico. Entonces, digamos que por las situaciones del país, que pues vivió como un poco la historia de muchos países africanos, fueron colonizados tardíamente y entonces también se independizaron tardíamente. Entonces, el país realmente tiene una independencia hacia 1960. Pues las oportunidades de formación de estudio no eran muchas y realmente la mayor oportunidad que tenías para tener una buena formación era hacer parte del seminario, estudiar para ser sacerdote. Mi papá entró al seminario. Con el seminario tuvo la posibilidad de viajar a España, hacer algo de estudios en España, volvió a Guinea, después decide dejar el seminario y cuando decide dejar el seminario, pues la historia es mucho más compleja, pero pues para resumírselas, le terminan ofreciendo unas becas de la UNESCO para venir a estudiar en la Universidad Pedagógica en Colombia, formarse como docente y volver a Guinea Ecuatorial a ayudar a hacer procesos de formación en el país. Mi papá llegó a Colombia a estudiar en la pedagógica, conoció a mi mamá en la pedagógica, se enamoró y se quedó a vivir en Colombia y pues ya lleva aquí yo creo que unos 50 años viviendo. Él ha ido tal vez unas 4 o 5 veces a Guinea como a visitas cortas desde entonces, pero pues ha estado establecido aquí todo el tiempo. Con mi mamá, pues ellos tuvieron 4 hijos, mi hermano Nicolás, que es el mayor, sigo yo, que soy un año menor que él, y mis 2 hermanas, Lucía y Patti. Ninguno de los 4 hemos ido a Guinea. Es un plan que de hecho estábamos construyendo prepandemia, nos estábamos organizando para ir y conocer, justamente buscando esta conexión con nuestras raíces. Pero bueno, pues la pandemia y otras razones se interpusieron en el camino y nos ha tocado posponer el plan. No hemos podido ir por muchas razones. Una es porque es muy costoso, no es un país muy turístico, entonces no hay muchos vuelos. Si tú trazas una línea recta sobre el Atlántico, casi que Colombia y Guinea Ecuatorial están alineados. Entonces tienes que subir hasta Europa para ir y volver a bajar, que son 2 vuelos, o sea, es como ir a España y volver más o menos, y pues te lo cobran a este precio los vuelos. Sí, que sea un viaje ida y vuelta, ¿no? Es como te cobran cada tiquete aparte, entonces es como 8 millones de pesos el tiquete, pero además es un país de una situación política muy compleja. Como te decía, tienen un presidente que lleva en el poder 40 años haciendo procesos electorales pues no tan claros. La familia de mi papá, mi bisabuelo, fue presidente de Guinea y fue derrocado en un golpe de Estado. Entonces,
mi familia tiene como esa conexión política en el que a veces están en oposición, a veces están con el gobierno, entonces han sido situaciones muy complejas. De hecho, cuando yo estaba en noveno, en el bachillerato, mis papás estaban planeando que toda la familia nos fuéramos a vivir a Guinea y se presentaron una serie de situaciones con la correspondencia y con comunicaciones con la familia de mi papá que le hicieron tomar la decisión de que era mejor quedarnos en Colombia más tiempo. Y pues más tiempo, como te digo, para él ya son como 50 y pico de años. ¿Qué significa para mí? Significa muchas cosas. Significa que hay todo un brazo de mi familia que yo no conozco. Yo he hablado, digamos, cuando viajé a Francia, por ejemplo, intercambié correo con una tía en España. Finalmente no pude ir a visitarla. He hablado con algunos primos, pero más allá de eso no los he visto físicamente. Nunca conocí a mis abuelos paternos, por ejemplo. Ya fallecieron ambos. No conozco a mis tíos. Entonces hay como todo un brazo de mi familia que es un misterio para mí, que he ido indagando de a poquitos a través de mi comunicación con mi papá. También ha sido como un proceso personal muy interesante, porque, digamos, les confieso aquí que mi relación con mi papá no era muy fácil, él y yo vivíamos chocando constantemente. Entonces, de alguna forma también como que todo lo que yo asociaba con mi papá le ponía distancia. La música que mi papá escuchaba, a mi papá le encanta la música guineana y en general africana. Para mí ese era un recuerdo de infancia como de esa música no me gusta. En mi primer viaje a Francia, empecé a descubrir grupos africanos. Descubrí un grupo que me encanta que se llama Magic System, que ellos lo que hacen es como transformar un poco la música tradicional africana en música un poco más moderna, más mezclada con sonidos más techno. Y curiosamente esa conexión como que me llevó otra vez a ver a mi papá de una forma diferente y empecé a conectar más con él, a tener una mejor relación con él y a empezar a explorar un poco qué hay detrás de la cultura de mi papá. Empecé a estudiar danza africana, sucus, danza afrocontemporánea. Por un tiempo estuve en esas. Intenté convencer a mi papá que nos enseñara a hablar fang. Todavía estamos en esas, mis hermanos y yo. Pero ha sido como un descubrir también a mi papá. Conocí a una persona justamente a través de la danza, Gorsi Edu, que es un bailarín ecuatoguineano que vino a Colombia, a Bogotá, que me permitió descubrir aspectos de mi papá que son culturales, que no son de él, formas, dichos que él tiene, formas de hablar, gestos, que son de su cultura, no son solo de él. Entonces también como reconocer más quién es mi papá y cuál es la cultura de mi papá. Entonces, pues tiene muchos significados para mí ese origen, es sentir esta conexión por el lado materno. Mi mamá es bogotana, de papá caleño, de abuela de San Jacinto Bolívar. Entonces, es como una diversidad cultural que hay en mí que es muy bonita y que he ido descubriendo, pero es sentir que hay ese misterio que me genera esa curiosidad en la que yo tanto les insisto y que he ido explorando. Muchas gracias, Doc. Ya para terminar, la última pregunta es, pues, mi pregunta es muy corta, es, ¿con qué palabra te describirías? Palabra. Palabra. Yo creo que esa me la pusiste muy difícil. La primera palabra que se me vino a la mente fue paciencia, pero yo iría un poco más allá y yo pensaría que tal vez es dualidad. Dualidad, porque yo siento que, por ejemplo, yo me considero una persona paciente y muchas personas a mi alrededor me identifican como una persona paciente, pero yo siento que en mi interior, yo soy muy impaciente. Hay muchas cosas que se mueven dentro mío que me gustaría que se resolviera ya y que surgiera ya y que entonces como que por fuera estoy muy sereno, pero por dentro muchas cosas se están moviendo. Y siento que me pasa en muchos aspectos de mi vida, como esta dualidad, como que mi interior y mi exterior se mueven en ritmos diferentes, como que mi mente está
fluyendo pensamientos constantemente todo el tiempo, pero si tú, tal vez a excepción de hoy que he hablado como una cotorra, pero en general si tú me preguntas algo, yo te contesto cortamente y en la mayoría de espacios estoy en silencio, pero mi mente va a 1000 por hora imaginándose cosas, pensando en cosas, ideando cosas, suponiendo cosas. Sí, entonces yo creo que dualidad es algo que es tal vez una palabra que me define.